Hola, acá estamos. No, dije esto así porque estamos con una seña con el control porque no sabía si entraba directamente o no. Entonces, el hola vale para todo, vale para el muchacho del control y vale para los oyentes. O sea que estamos acá de nuevo. Bueno, el tema es así. Resulta que hoy venía un poquito. Me pasa eso, ¿no? De que de repente vengo con el tiempo medio justo. Y pasa un auto a todo lo que da y después frena a los 10 metros, tipo, porque está el semáforo, entonces, pero, bueno, y así es todo, ¿no? Se va dando una situación así. Yo creo que la otra vez hablábamos de esto, ¿no? En un momento determinado, algo de Yanis Ross que decía que estamos cerca de un punto crucial ya, ¿no? Donde o pegamos el salto y evolucionamos o ¡paf!, ¿no? Empieza a desaparecer ¿cómo es? La especie humana, digamos. No sé si desaparecer, pero es tanta la transformación. Desaparecer no desaparece, pero cada vez lo vamos atrofiando más. Si uno compara el hombre que va corriendo de un lado para el otro, con una maquinita que lo maneja, y comparado con, no digamos mucho, 15, 20 años atrás, hay una diferencia fantástica, se va muy rápido. Hablábamos con colegas o amigos así, ¿no? De esa época de los 80 y pico, de los 90 inclusive al principio, y que no es tan lejana, y sin embargo, cronológicamente ya hace 20 años o más, pero es como si hubiera sido ayer, realmente. Sin embargo, los cambios se notan bastante. Y esto que empezó con un chiste del embotellamiento, es verdad, es cierto. Yo la otra vez tuve que hacer un trámite en un sanatorio por unos análisis, unas cosas así, en la obra social. Y las vueltas que tuve que dar, bajé al subsuelo, consultorio 38, después a ver a fulano, a sultano, ahí no, lleva la historia, no lleva, tiene que pagar un bono, y bueno, eso no es nada. El tema es cómo lo tratan, ¿no? Realmente las personas que están atendiendo al público en distintos lugares, no tengo nada contra los jóvenes, al contrario, ¿no? Aparte yo me siento joven totalmente, ¿no? Pero quiero decir con los jóvenes de verdad, cronológicamente, no tengo nada, pero evidentemente hay una locura de que todos los trabajos no son para personas que ya tienen 35, 40 años, ya están fuera de carrera, ya están... no pueden entrar en ningún lado, no los toma nadie, y el tema de la experiencia, digamos, es como que no sirve para nada. O sea, se pide con antecedentes y no sé, es una situación absurda, ¿no? Y hay como un vacío. Yo siento que en este momento hay cosas fantásticas, los jóvenes siempre va a estar, ¿no? Esa capacidad de ilusión, el enamorarse, el sentir que realmente uno siente a veces que puede copar el mundo, qué sé yo, que es más que las circunstancias y que las cosas, pero, hasta que empieza después a darse golpe. Pero bueno, eso es lo lindo, ¿no? Pero aparte de eso, de esa experiencia que es así, común a todos los jóvenes, hay como una falta de ¿cómo podríamos decir?, de proyectos, y sobre todo de proyectos humanos. Hay como una especie de cosificación, las cosas están cosificadas, todo está cosificado, ¿no? Y las cosas se miden en función de lo que me puede dejar de ganancia o en lo cuantitativo y qué sé yo. Entonces, bueno, pero sobre todo decía del trato, ¿no? Del trato que se da, y esto de los jóvenes no se da solamente entre las personas y todo, en la medicina mismo. Se da un fenómeno, también a veces inclusive con respecto a las medicaciones y todo eso, donde se está permanentemente cambiando, ¿no? Hay muy pocos medicamentos que quedan desde hace un tiempo, ¿no? Todo se va haciendo nuevo y como que queda fuera lo anterior, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo, es una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de sistema que elimina permanentemente lo último, ¿no? Lo anterior, pero ya enseguida sale otro, y aparte con la idea de que eso es lo que vale, lo otro ya no sirve más, no se aprovecha más. Como una especie de tumor, ¿no? Como una especie de, y lo digo así, porque es como que son células, si fuéramos células sería una especie de reproducción incesante sin maduración, sin llegar a madurar, ¿cierto? Y como digo, eso se paga un precio.
La experiencia tiene mucho valor. Claro, no tiene nada que ver experiencia igual vejez o edad. Hay viejos tontos y hay gente que tiene actitudes de patriarca, de cemento armado, decía Prever. Obviamente que sí, y ser joven tampoco es característica de no saber o de imprudencia. Hay gente muy intuitiva, hay gente muy capaz y todo. Pero en general hay una tendencia, como le digo, a no darle importancia a la experiencia, ¿no? Y eso se ve en todo, en la medicina se ve mucho. Yo soy uno de los que insiste, y sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que la Facultad de Medicina necesita urgente que, aparte de profesores de materia, haya maestros del arte de curar, que le enseñen a través de sus experiencias a los estudiantes, a los jóvenes alumnos, que le enseñen qué es ser médico, cómo se hace la medicina, cómo uno recibe a un paciente, cómo la observación, el escucharlo, el atenderlo, darle el espacio que necesita, la continencia que necesita, el afecto que necesita. Tenemos tiempo después para llenar la receta pidiendo la última, qué sé yo, tomografía o resonancia magnética, ¿no? Pero primero, me parece, ¿no?, que es el tema del prójimo. Yo estoy teniendo unas charlas que se dan informalmente, porque coincidimos un horario en la semana con un médico clínico en un lugar donde trabajamos juntos. Yo soy obviamente el que hace psiquiatría, pero ahí charlamos como médicos los dos, ¿no? Aparte yo siempre dije, ¿no?, lo vuelvo a repetir, yo soy médico primero y después soy psiquiatra. O sea, no, a mí cuando me preguntan a veces en una reunión, ¿no?, por ejemplo, ¿usted es médico? Sí. Y lo primero que le preguntan es, ¿y qué especialidad tiene? Digo, no, yo me especializo en el hombre, no en el ser humano. No sé, utilizo técnicas que por ahí tienen que ver con indagar un poco las emociones, los sentimientos, los conflictos, los problemas del alma, ¿no?, y de la existencia. Pero eso es ser médico, eso no es ser psiquiatra, no, ni ser Primero tenemos que tener la conciencia de eso. Ese concepto de médico en relación al prójimo, en relación a poner lo mejor de uno, es lo que a veces charlamos con este muchacho, que tenemos, como le decía, formaciones distintas, no formaciones distintas, enfoques o maneras de pensar y de sentir la medicina en algún punto opuestos, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que estuvimos hablando audiciones recientes de el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y bueno, y ahí salía aquello de que el hemisferio izquierdo tenía que ver con lo científico, con el razonamiento, con la capacidad deductiva, lógica, ¿cómo se llama?, la hipótesis, después comprobar la hipótesis, la cosa que se puede medir, que se puede explicar, que se puede decir. Y lo otro, que sería el hemisferio derecho, que es el que trabaja más con lo intuitivo, ¿no es cierto? Es más filósofo, menos racional. ya me van incluyendo, obviamente, a mí en el hemisferio derecho. Menos racional, perceptivo en lugar de deductivo. Y yo otra vez decía que en la medida en que voy alejándome más de lo lógico, voy entendiendo más, ¿no?, todo. A mi manera, lo siento así, ¿no? Voy conociendo más el mundo de lo no visible, ¿no?, y de lo extrasensorial. Pero a pesar de eso, y que él es más estructurado, y que él es más, como decía, riguroso en el estudio, en el enfoque diagnóstico, admira el avance tecnológico. Yo también lo valoro, pero me parece que hay otra trascendencia, ¿no? Entonces ahí es donde no coincidimos. Pero yo me di cuenta, me estoy dando cuenta, mejor dicho, no es que lo voy sintiendo así, ¿no?, que tenemos, a pesar de caminar por veredas opuestas o enfrentadas a veces, en realidad, como personas, nos vamos integrando los dos, ¿no?, en el amor a la medicina y al prójimo, ¿no?, en sentir ese placer por el diagnóstico, por ayudar a alguien, y sentir la bronca por las injusticias, porque el médico es el primero que percibe las injusticias sociales,
las desigualdades, las asimetrías, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto sí, lo veo tan apasionado del otro lado, pero bueno, apasionado y honesto, ¿no? Él defiende su verdad y hace lo mejor que puede desde su creencia, ¿no? Desde su visión. Y entonces es una cosa interesante lo que se está dando, ¿no? Yo el otro día me reí y le decía, mirá, este consultorio que es chiquito, donde a veces compartimos a la tarde, lo vamos a llamar cuerpo calloso. Porque el cuerpo calloso es la parte del cerebro que une los dos hemisferios, ¿no es cierto? Y entonces esto es muy interesante que se hace, que podamos... muchas de mis audiciones anteriores hablé tanto del tema del hemisferio derecho, porque es así, es el que nos ubica en ese punto de unidad, donde todos somos la familia planetaria, y donde yo no soy yo solamente, mi identidad, mi DNI, sino que soy parte de la totalidad. En cambio, el cerebro izquierdo es el que determina la condición en vigilia, la condición de que yo soy tal y que hago tal cosa y tengo tal título y esas cosas. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Y el énfasis que se puso durante muchos años en este mundo newtoniano, donde se pensaba que el espacio estaba allá afuera y uno estaba acá, y que uno podía ser objetivo y de repente opinar sobre algo que estaba fuera de uno, ¿no? Sin darnos cuenta que al opinar, al observar y todo, formábamos parte también del campo ese donde está lo otro, que todo es una sola cosa. Bueno, entonces cuesta aceptar, ¿no? Cuesta bastante aceptar en la medicina actual que las causas a veces o la mayoría de las veces de los procesos de las enfermedades son cosas no tangibles, son sentimientos, emociones, ¿no? Y que lo que pasa es que no estamos entrenados para darnos cuenta de ese desequilibrio antes que se produzca la enfermedad física. Nos damos cuenta cuando ya estamos enfermos físicamente. Entonces, claro, es imprescindible, también es necesario que esté esta medicina objetiva, mecanicista, que va al síntoma, porque el síntoma de repente es grave, puede ser algo que es necesario ocuparse, pero no va a la causa, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto es lo que yo insistía en este tema, ¿no? La experiencia que queda relegada, que queda digamos, no sé, por un mecanismo supongo que debe ser económico. A lo mejor hay que pagarle más al que tiene más años, que sea. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, así que con este hombre estamos los dos, colega, estamos sin querer, ¿no? Lo hacemos, integramos la polaridad de eso, ¿no? Del hombre, ¿no? Los dos aspectos. Bueno, esto es un tema muy interesante, y cuesta, como decía, aceptar en la medicina esto. Bueno, entonces yo creo que es importante, por eso decía, el joven no tiene, si bien puede tener todo el entusiasmo, la energía, de sobra energía y capacidad para hacer cosas, para el hacer sobre todo, ¿no? No tiene todavía el soporte interior que tiene una persona que va viviendo, que va incorporando cosas, ¿no es cierto? Ese soporte ético o que le da una fuerza, ¿no? Una fuerza que no se ve, obviamente, esa fuerza invisible, espiritual, que nos mantiene vivos y en pie, ¿no? Pese a todos los problemas, ¿no? Y acá yo me estuve, digamos, encontré un librito de Wimpy, yo siempre lo cito, ¿no? Ustedes, los que me han escuchado en otras veces, lo saben eso, porque une la filosofía con el humor, es fantástico eso, ¿no? Entonces, estaba encontrando acá una lectura, que bueno, él habla de unos muñequitos, unos juguetes que existían hace muchos años, ahora no sé si hay por ahí, que se llamaban tentempié, eran unos muñequitos redondos, digamos que
de base redonda, ¿no es cierto? Que uno lo podía, los tiraba, los acostaba y enseguida se levantaban, ¿no? Uno lo podía tener y después se paraban inmediatamente. Eran casi inderribables, dice Wimpy, ¿no? Y cuenta Steckel, un psicólogo vienés, discípulo de Freud, una anécdota interesante de sus días de niño, ¿no? Cuenta que un día un tío le llevó uno de esos muñequitos de regalo y a él le llamó la atención que ese poder de recuperación que tenía el juguete, ¿no es cierto? Que lo ponía de costado, siempre se erguían invencibles, ¿no? Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Al otro día fue a buscar un cuchillo y se puso a abrir a uno de los muñecos para descubrir el secreto de eso, ¿no? Y abrió al muñequito con el cuchillo y dentro se encontró en la base con una pequeña bola de plomo que es la que hace que esos juguetes mantengan la posición vertical siempre. Después de haberle sacado la bola de plomo de dentro, el muñequito ya no se paró más. Estaba muerto. La hermana mayor del niño, cuando vio lo que había hecho, le dijo: ¿ves? Ahora no se volverá a erguir más porque tú le has robado el alma. De la misma manera que el centro de gravedad de los muñecos tentempié estaba en la bola de plomo de su base, hay un centro de gravedad en el alma del hombre, ubicado en un sitio adecuado, en un lugar de su intimidad, de su mismidad, ¿no? Quienes tienen ahí ese centro de gravedad son tan inderribables como los juguetes estos de la anécdota, ¿no? Es el hombre que está apto para la lucha, que como decía Almafuerte, si se cae 500 veces, como es que decía, ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde estupidez del pavo que abate su plumaje al primer ruido. Eso decía Almafuerte. Bueno, entonces es el hombre que enfrenta, el hombre que lucha, el hombre a que siempre le nace en el pecho las ganas de ir para adelante, ¿no? Y en cambio, el débil, el que no tiene la bola de plomo en su base, se defiende con la desconfianza, el pesimismo, el derrotismo, ¿no es cierto? Que son todos disfraces del miedo, ¿no? Es así. Y está nervioso y después piensa que no es feliz porque está nervioso, y no, es al revés. Ella está nervioso porque no es feliz, porque él cree que la felicidad es un lugar donde va a llegar un día, una meta, ¿no? Y no se da cuenta que la felicidad está en el camino. No es que uno va a ser feliz, uno va siendo feliz. Cuando se puede, obviamente, ¿no? A veces las circunstancias, y sobre todo si el tipo idealiza mucho, tampoco, ¿no? Bueno, entonces la falta de plomo en la base es lo que hace que el individuo, a veces, en lugar de buscar lo suyo y de pelear por lo suyo, se compara con otro y siempre le parece poco, ¿no? Bueno, entonces siempre frente a cosas que parecen milagrosas, ¿no es cierto? No sé, una rosa, una mano, una sonrisa, no sé, él piensa que son pavadas, ¿no? Y bueno, y termina Wimpy diciendo: qué lástima que no se encuentren a mano muñequitos tentempié. Todos tendríamos que tener uno en casa para que nos enseñara a pararnos, ¿no? Es muy lindo esto, y sobre todo por la enseñanza que da, ¿no es cierto? El alma, ¿no es cierto? Uno no le da importancia. Hay mucha gente no cree inclusive que no hay nada, ¿no? Que no tenemos nada, que somos huecos. No le dan importancia cuando el tipo dice: me rompí el alma, ¿no? O te quiero con el alma, ¿no? Ese énfasis que pone, la pasión en lo que la persona siente y lo que cree verdadero, ¿no? Y bueno, entonces estas son las cosas que tenemos que ir recuperando. Y bueno, en estas charlas vamos compartiendo un poco eso. Hay otra cosa que también yo relaciono con un texto de Wimpy, que es la posibilidad de, ¿cómo podemos decir?, de darle al otro lo que el otro necesita, o poder hacerlo, ¿no es cierto?, a ese que no soy yo, pero que es como yo.
darle, pero no como una posibilidad de hacer un usufructo de eso o algo por el estilo, ¿no? Sino al contrario, renunciando a esa situación. Bueno, entonces lo voy a leer algunos fragmentos, es muy cortito, pero vale la pena también, es una página, una hoja nada más. Dice, se llama El precio de la dicha, y dice Wimpy, ¿no?, que Chesterton decía él que existe una gran diferencia entre la persona ávida que pide leer un libro y la persona aburrida que pide un libro para leer. Solo cuando se siente la necesidad, y la imperiosa necesidad urgente, ineludible, de entrar al mundo de otro y recoger en ese mundo para el nuestro, que siempre también puede ser otro, cuando nos proponemos la libertad de recoger lo que ofrece el otro, sus secretos, entonces pues, tenemos que pedir, solo entonces se pide con avidez, dice, leer un libro, y allí está el mundo de otro, ese otro mundo, ¿no? Entonces dice Wimpy que justo ese día que estaba escribiendo esto, él había terminado de leer un libro que se llama La gravedad y la gracia, ¿no?, de Simone Weil. Simone Weil, el libro es una maravilla, según Wimpy. Yo no lo he leído, pero estoy tratando de conseguirlo. Habla de la belleza diciendo que es el fruto que se mira sin tender la mano. Fíjense qué interés, qué hermoso, ¿no? Es lo que está ahí, pero no hay que tocarlo. No es para mí, es para todos, ¿no? Entonces, la belleza es el fruto que se mira sin tender la mano. El dolor que se mira sin dar un paso atrás, ¿no? Y habla de unirse a lo que se desea sin acercársele, ¿no? Qué hermosa. Y bueno, y uno va viendo esto y va pensando, dice Wimpy, en un caso de un amigo que él tenía, ¿no?, que por cierta lesión cerebral que tenía, iba teniendo cada vez más dificultades para hablar, ¿no? Cuantos mayores iban siendo estas dificultades, como si él se diera cuenta de que se le estaban muriendo las palabras, quería hablar más, las buscaba, las palabras delirantes, como si fueran animalitos queridos que estuvieran extraviados. Y los amigos se abrían. Y había que estar esperando tanto tiempo para que termine una frase. Y sin embargo estos amigos esperaban una hora por ahí en la cola de la boletería para ir a ver un espectáculo de revistas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si lo que se hace con gusto, dice Wimpy, ¿no?, para satisfacer un deseo, si lo que se hace con gusto para satisfacerse un deseo se hiciera con dolor en favor de algo como la gente, sería mayor a la larga la dicha que experimentara quien lo hiciese. Pero el tipo quiere ir siempre a pura ganancia, ¿no? Cree que fue un sabio el que inventó que más vale pájaro en mano que 100 volando, y no se da cuenta de que fue un pobre papanata al cual los pájaros solo servían para matizar una polenta, digamos. Bueno, ahora vamos a parar un poquito, estamos ya entrando en la media hora. Vamos a después a continuar con otras cosas, probablemente también algo relacionado, ya que hablamos de los problemas cerebrales que van, en este caso de este hombre, le iban haciendo perder el lenguaje. Se da también los trastornos de la memoria, ¿no es cierto?, tan comunes, de la gente que va perdiendo el recuerdo, la memoria, y hasta a veces de sus propios familiares. Y bueno, eso es importante, y quería mostrar lo contrario, ¿no? Digamos, una cosa que escribe Borges en uno de sus libros que se llama Funes el Memorioso, ¿no? La necesidad de olvidar también, ¿no? De no todo tenerlo encima. Bueno, había quedado de la parte anterior, cuando estuvimos hablando recién de los problemas de la memoria. Me pareció, encontré acá en un texto de Borges, ustedes muchos lo conocerán, el tema de Funes el Memorioso, ¿no? Pero me parecía tan horrible, tan, trágico, la memoria de este hombre, de este personaje, mejor dicho, como la falta de memoria, de otros. Y los dos son situaciones trágicas o muy difíciles y entonces de poder manejar, ¿no?, en situaciones así. Y él lo describe como que este hombre recordaba todo lo que
digamos, mientras uno veía, por ejemplo, uno puede recordar, ¿no es cierto? Por ejemplo, una copa en una mesa, o 3 o 4. Él veía todo, sabía las formas de las nubes del amanecer del 30 de abril de 1882, las comparaba con... Los recuerdos se hacían terribles, eran 2 o 3 veces había reconstruido un día entero y no dudaba, ¿no? Y sufría con eso, ¿no? Mis sueños, decía Funes, son como la vigilia de ustedes, ¿no? Dice Borges, una circunferencia en un pizarrón, un triángulo, un rombo, son formas que nosotros podemos intuir sin problemas. Lo mismo le pasaba a Ireneo Funes con todas las crines de un potro, con el fuego cambiante, con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio, dice Borges. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Claro. Y bueno, él se había hecho todo no voy a leerlo todo porque obviamente serán unas páginas y no saldríamos del tema, pero lo traigo en función de eso, ¿no? De lo terrible que es la memoria minuciosa, la que no dejaba, él podía ver o figurar cada grieta y cada moldura de las casas que lo rodeaban, ¿no? Claro, obviamente que es una creación del autor, pero lo fantástico es cómo sería la posibilidad esa, ¿no? Es lo mismo que cuando la gente habla de la muerte, ¿no? Muchas veces, y dice, qué sé yo, ¿por qué tiene que suceder, no? O tienen miedo, o que no sucediera nunca, ojalá, ¿no? Y bueno, y cuando uno lo lleva eso a la posibilidad de que fuera así, llegamos a esa situación de que es insoportable, ¿no? ¿Cómo sería una vida eterna sin muerte y así años y años y miles de años y siempre lo mismo? Sería imposible, ¿no? En algún momento uno tendría la necesidad de ese descanso, de parar, ¿no es cierto? Es como ir desconectándose de tantos detalles, de tantas cosas, ¿no es cierto? No sé. Y bueno, ahora lo que yo quería traer en esta segunda parte un poco era un tema que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, cómo podíamos, vamos a explicarlo como una especie de contrasentido, ¿no es cierto? El hecho de descubrir la importancia de cosas, por ejemplo, del caos o del desorden, como posibilidad creativa, o sea que a partir del error o de lo confuso o lo que no está ordenado, surge un nuevo orden. O sea que para que haya un cambio, para que haya una posibilidad de evolución o de reevolución, es necesario que haya una transgresión, un caos. Algo se tiene que quebrar, ¿no es cierto? Y bueno, y me hizo acordar un poco a la teoría de las estructuras disipativas. Esto parece una palabra un poco difícil, pero vamos a tratar de explicar un poquito. No es tan complejo. Es una teoría que le dio el premio Nobel a Ilya Prigogine. Hace pocos días lo escuché en el, ¿cómo se llama? En el canal Encuentro, ¿no? En la televisión, no me acuerdo el número de canal, pero donde siempre hacen entrevistas a personas importantes, o premios Nobel, o literatos, o filósofos, y el otro día lo vi, ¿no? A Prigogine. Le dieron el premio Nobel de Química, ¿no es cierto? Él es un hombre de la ciencia totalmente. Y decía que, en un momento, palabras de él, decía, ¿no? Sabemos que podemos interactuar con la naturaleza, ¿no? La materia no es inerte, está viva y activa. Y la vida siempre está cambiando de un modo u otro en su proceso de continua adaptación. Una vez que salimos del mundo determinista, como decíamos hace un rato, del mundo de Newton, del mundo donde las cosas están separadas, ¿no? Éramos antes, vivíamos ese mundo de relojería directamente, ¿no? Y bueno, y había leyes que eran fatales, que se cumplían, como la ley de la termodinámica, que dice que, bueno, que el universo en realidad se va enfriando, ¿no? Se va como pudiendo llegar a un punto en que va a llegar a un equilibrio, al cero, a la desaparición, ¿no? Es como si uno dejara una taza de café caliente y se va enfriando.
porque va perdiendo la energía, ¿no es cierto? Jamás se vuelve a calentar por sí sola, ¿no? Este sería el concepto de equilibrio, ¿no? Sería como que llega a un cero. Y dice que la vida, sí, las ciencias biológicas se ocupan precisamente de la excepción a esa regla. En lugar de caer todos en la idea esa de que vamos a un punto cero y de frialdad, de pérdida de energía, la vida sería la excepción, sería lo contrario, ¿no? Una posibilidad de alejarse de eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sería? ¿Cuál es la teoría de las estructuras disipativas, ¿no es cierto? Entonces, él dice que, digamos, como ley general, global para el universo, es cierto que se va a una situación cada vez, digamos, de progresivo enfriamiento, digamos, o pérdida de la energía, pero que a nivel local, o sea, supongamos que teniendo en cuenta la dimensión del universo, en algunas zonas más alejadas se producen fluctuaciones y esa energía entonces produce un cambio que hace que se produzca un movimiento como si fuera al revés, como si fuera un tobogán que va perdiendo todo y de repente hay un flujo energético que remonta eso, va para arriba directamente, ¿no? Y bueno, y esta energía que viene, este flujo de energía que se produce, produce un estado de fragilidad, digamos, ¿no? Una perturbación, ¿no es cierto? Pero curiosamente, esa misma cualidad de fragilidad le permite evolucionar hacia otra forma, o sea, se destruye lo que estaba y empieza a aparecer otra forma nueva, ¿no? Entonces, sería como que a primera vista la perturbación que pueda crear un nuevo orden parece ridícula, sería como si uno agitando una caja que contuviera palabras introducidas al azar pudiéramos verlas convertidas en una frase con sentido, ¿no? Bueno, pero sin embargo, todas las hipótesis que se han dado sobre ese tema se han confirmado, lo de Prigogine. Y últimamente, en el sentido de en la psicología, en la psicoterapia, se trabaja mucho el tema de la resiliencia. Es un tema que tiene que ver con los metales, con la maleación de los metales, donde se dice que cuando más sufre, cuando mayor es el dolor o la crisis, la posibilidad de aprendizaje y de cambio es mucho mayor también, ¿no es cierto? Es decir, si no fuera así, todos estaríamos sin evolucionar, estaríamos en el mismo orden, sin ninguna desestructuración, ¿no es cierto? Y decía Chuang Tzu, uno de los taoístas, decía, ¿no? Por consiguiente, dice, quien quiere acierto sin error, orden sin desorden, no comprende los principios que rigen al cielo y a la tierra, porque es imposible que surja algo nuevo si no se termina lo anterior. Ahora, esto se aplica a las personas también, porque esto es una cosa que viene del mundo microscópico, de la química y de la física, pero sin embargo se puede aplicar a la vida cotidiana. Acá viene, por eso lo traigo, el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, habla de los individuos creativos, ¿no? Y dice que se sienten más a gusto en medio del desorden que las demás personas, ¿no? Tiene, digamos, respeta su intuición, su irracionalidad, y no solo la respeta, sino que la corteja, dice, ¿no? Se vuelve como si fuera un tipo diferente dentro de esa comunidad. Y el individuo creativo está dispuesto a abandonar creencias antiguas, a reconocer cosas nuevas, ¿no? Y para él el desorden es solo orden en potencia, o sea que es necesario para que haya después una nueva situación, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque, por ejemplo, uno puede pensar en términos de la salud, ¿no? Y bueno, cuando uno sufre una enfermedad y puede aprender de eso, ¿no es cierto?, de esa enfermedad, obviamente va a estar mejor preparado, va a evolucionar y va a pegar un salto en ese sentido para poder, en otras circunstancias similares, poder manejarse con conocimiento de la situación, ¿no es cierto?
se va avanzando hacia algo más evolucionado. Todos los días comprobamos, dice, que las adversidades, ahí está, pueden traducirse en un aumento de conciencia y comprensión de los propios problemas. Yo me acuerdo tener casos de, por ejemplo, de pacientes míos en psicoterapia que eran, o que son, ¿no? Algunos ya se han recibido, ¿no? Muchos estudiantes, ahora actualmente terapeutas ya, ¿no? Estudiantes de psicología, sobre todo, y algunos de medicina también, que pasaron por situaciones personales muy difíciles, o no difíciles, pero de mucho conflicto. Y entonces, siempre yo les decía, ¿no? Ustedes, ahora cuando empiecen con todo lo que han pasado ahora, ¿no? Y lo que han aprendido, y la experiencia que han tenido con ustedes mismos, digamos, esto les da una formación y un conocimiento que es muy difícil que eso lo puedan aprender en la facultad o en algún libro o en algo por el estilo, ¿no? Cuando venga un paciente a verlos, les decía, ¿no? Antes que empezaran a ejercer su profesión, ¿no? Realmente es como si dijeran, a mí me venís con eso, yo que lo he vivido y que lo he enfrentado y todo eso, ¿no? Eso es lo que hablamos antes también de la experiencia. ¿Quién mejor que el que ha conocido las cosas para poder solucionar? Me acuerdo una vez Rolando Toro, el creador de la biodanza, hace unos años, estábamos en Brasil, y él contaba la experiencia era una anécdota, ¿no? Resulta que era una parejita que iba a ver, la chica de la pareja, la mujer de la pareja joven, iba a ver a la abuela, ¿no? Y le quería presentar el novio, era esa la realidad. Y bueno, la abuela lo conoce, se lo presentan, qué sé yo, y después que se va el novio le dice a la nieta, ¿no? Dice, mirá, yo te digo, a mí no me gusta mucho por esto y esto. ¿Y qué era esto y esto? Si no lo había tratado tanto, ¿no? Eran determinadas formas de saludar, cómo daba la mano, y la actitud que tenía, evitaba la mirada, por ejemplo, hacía cosas que de repente... Y ella, en su experiencia de tanto haber visto personas que daban la mano así, que evitaban la mirada, o que tenían esa actitud, podía hacer un comentario más o menos coherente y certero con respecto a lo que le parecía al muchacho, ¿no es cierto? Y eso es porque se va quedando como si fuera... Yo no conozco mucho de computación, ¿no? Porque la verdad que no, estoy recién haciendo algunas armas en eso, pero creo que es el disco duro donde queda la memoria, ¿no? De las cosas. Bueno, y creo que es eso, ¿no? Lo que se va dando en la ¿cómo se llama? En la experiencia de vivir, ¿no? La experiencia de la vida, ¿no es cierto? Ahora, bueno, tenemos aparte todo esto de la enfermedad y la salud, ¿no es cierto? La sabiduría, no solo siguiendo con esto lo que se ha ido acumulando en la experiencia de una vida, pero también está a través de los siglos, a través de lo ancestral, de la especie, digamos, ¿no? Que se ha aprendido a superar situaciones, ¿no? Es como que el cuerpo sabe qué es lo que tiene que hacer. Esto es muy importante. Una de las cosas que a veces se da, ¿no? Sobre todo cuando se hace medicina psicosomática o se trabaja con algunas enfermedades que se sabe ya que tienen un gran componente emocional, los diálogos, ¿no? Los diálogos con los órganos. Hay un libro de Adriana Snake, conocida como La Nana, es una médica chilena que introdujo, por lo menos no sé si introdujo, pero fue sí, una de las pioneras en la psicoterapia gestáltica acá en la Argentina. Ella, una persona muy especial, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Con una visión muy integrada, muy holística del conflicto, de la persona, donde el conflicto no era una cosa que había que sacar, o había que extirpar, no, habría que incluirlo, habría que amarlo. Es como cuando yo decía la última audición, que hablábamos de las parejas, el tema de ver el defecto del otro, y la grandeza está en poder amar los defectos, no en las virtudes. Las virtudes las ama todo el mundo. El tema es amar los defectos, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces, como decía, en el libro la Nana se presenta varios casos de pacientes donde ella
los hace hablar con los órganos, porque los órganos, el cuerpo, tiene, qué sé yo, millones de años, ¿no? de evolución, de aprendizaje, y ya cada órgano sabe lo que hace, ¿no? Es muy difícil que la mente del hombre le quiera decir lo que tiene que hacer, ¿no? O cómo debe ser, o cómo debe hacer su función, digamos, ¿no? Es como que tenemos que aprender de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, ¿no? Y amarlos, ¿no? Darse cuenta de la función, lo importante que es que nos mantiene vivos. Para una simple función cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, el hecho de incorporar una comida, por ejemplo, cómo se absorbe, las infinitas cantidades de procesos químicos y físicos para que una molécula de azúcar pueda llegar a un determinado lugar, todo lo que se tiene que dar, todo el proceso complejo de todo eso, es fantástico, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta, nos quejamos porque nos duele o qué sé yo, nos molesta a veces, y no vemos lo fantástico que es. Yo en mi experiencia, digamos, cuando trabajo en terapia, los que están viniendo ahora a grupos lo están experimentando también, trabajamos mucho con lo corporal, mucho, ¿no? Con eso, el caminar, el espacio, el mirar, el encontrarse con la mirada, determinados tipos de contacto, ¿no? La piel, ¿qué es? La piel es... ¿Cómo puedo yo transmitir a otro algo si no es a través de la piel, digamos, ¿no? El tocar a otro, el hacerle sentir, transmitirle lo que siento, ¿no es cierto? Yo siempre digo, ahí en San Pablo, hay un neurólogo muy, muy conocido que tiene una frase muy linda, ¿no? Que dice, hablar, dice, es superficial, por más profundo que se hable. En cambio, tocar es profundo, por más superficial que se toque. Es cierto. Un silencio, un simple contacto, ¿no? Una mirada, un gesto. Y ya está dicho todo, ¿no es cierto? Y bueno, y lo mismo pasa con los órganos. La medicina lo sigue viendo como si fuera un mecánico al auto. Lo mira como si fueran piezas separadas, ¿no? Entonces, todavía no se puede entender mucho, como a pesar de que hay, obvio, cuando digo esto, no solo hay excepciones a la regla, hay mucha gente que lo hace, pero hay muchos que no lo hacen. Que, por ejemplo, una especialidad dentro de la medicina como es la cardiología, que ha avanzado muchísimo, ¿no? Digamos, en procedimientos invasivos que ayudan a salvar una vida, por ejemplo, ¿no? Esos famosos momentos de dolor del infarto, cuando no llega la sangre, donde se tapa una arteria y donde rápidamente entran por una vena o una arteria y le colocan una malla especial que abre la arteria y le salvan la vida y puede vivir con eso. Eso es fantástico, todo eso. Todo ese sistema, digamos, ha mejorado muchísimo, los trasplantes y todas esas cosas. Pero no se encuentra todavía, o yo por lo menos no he visto que en las consultas con cardiología haya una anamnesis, como se dice en medicina, un interrogatorio, una charla con el paciente, donde se hable de sus emociones, de sus sentimientos. Cuando todos sabemos desde hace mucho tiempo que el corazón, en todas las canciones, los poetas, las novelas, toda la literatura y toda la filosofía en general, y todo, hablan del corazón como el centro del amor, de las emociones, ¿no? Del amor. No dicen te quiero desde el páncreas o desde el riñón. Se puede decir también, pero me parece que el órgano es el corazón. Sin embargo, no está mucho en las consultas cardiológicas ese tema, ¿no? Como todos los otros fenómenos que tienen que ver también con los trastornos circulatorios, ¿no? Como la impaciencia, ¿no? La impaciencia que produce estados de ansiedad y obviamente variaciones de la presión arterial, etc. Pero me refiero a la relación que tendría que haber ya a través de los siglos se conoce eso. Bueno, esto es lo que vamos saliendo de
siempre es como que aterrizamos en la misma pista, ¿no? Estamos siempre hablando de cosas distintas, pero terminamos en la misma pista, digo, ¿no? Siempre, el tema del amor, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, digamos, el tema de las estructuras disipativas, quiero que quede claro. Tiene que ver con que cuando uno está sufriendo una situación desventajosa, una enfermedad, una crisis, algo que es, ¿cómo podríamos decir?, que lo afecta directamente a la persona, que lo pone mal, eso hay que aprovecharlo. No es una cosa que hay que sacarla, digamos. No quiero que no hay que ir al médico para que le saque el problema, sino para que el médico le enseñe, le dé las herramientas para que él salga del problema, ¿no? Este es el asunto. Avívese. Mire, yo ¿cuándo fue? Hace poco, hace 2 semanas, sí, creo que 2 semanas. Yo no lo conté acá mucho, pero fue una cosa, cuando empecé a trabajar ahora con los grupos y con una serie de cosas, me llené bastante los horarios, los espacios de trabajo, y bueno, y en un momento sentí como un cansancio, ¿no? Algunos síntomas de que me decían, bueno, anda más despacio, ¿no? O para un poco, estás haciendo demasiado. O sea, digamos que venía en un ritmo más tranquilo, digamos, ¿no? Y desde que estamos con esto de la radio y la comunicación con ustedes y la posibilidad de ayudar de otra manera, más amplia, poder dar más de mí, esto me pone muy responsable a mí, el hecho de estar acá en el micrófono, ¿no? Y estar hablando para todos los que escuchan. No se puede, no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Es un privilegio. Y entonces trato de poner lo mejor de mí. Y cuando pongo lo mejor, yo me conozco, yo soy un tipo, digamos, que lo que digo me sale de las tripas, me sale de corazón. Entonces me apasiono. Entonces, claro, eso me lleva a momentos en que de repente, bueno, o no descanso, o no me tomo los tiempos que me tomaba antes, por ejemplo, en algunas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. Pero bueno, es un aviso, yo tengo que aprender de eso, ¿no? Y bueno, todo eso. Yo creo que esto que se fue dando hoy, y me gustaría, eso sí, ya estamos casi en la hora, pero ustedes saben que siempre que terminamos yo algunos poemas pongo, ¿no es cierto? Y tengo uno de Neruda, pero es muy fuerte, ¿no? Hoy vamos a hacer más, apaciguar un poco, lo dejo para la otra, pero tengo algunos de acá sueltos, que son cosas que escribí en algún momento en servilletas de bares o lo que sea, ¿no? Y hay uno que habla de lo imposible y de lo posible, ¿no? Es una cosa que escribí en el 2001, así que ya hace bastante. Hubo un momento, dice, entre tantos, en el que decidí visitar a lo imposible. Intuía dificultades, muros impenetrables, formas que se deshacen. Percibía, sin embargo, una quietud, una poderosa sensación de latencia. Simultáneamente, lentos movimientos, hechos imprevistos, auguraban salidas. Descubría que la solidez de lo imposible era ficticia. Su constitución íntima me remitía a lo posible. Lo posible es la manifestación de lo latente, la liberación de un sueño escapado de la noche, la concreción de lo invisible, la forma de la fe. Lo imposible ama a lo posible, es su condición y su sentido. Estamos ya terminando y bueno, nos volvemos a encontrar el viernes próximo y bueno, perdónenme, que siempre es lo mismo, ¿no? Cuando digo pueden hacer una pregunta cuando termina el programa. Bueno, no sé, alguna vez voy a llegar a ponerme de acuerdo con Matías para que me marque, por ejemplo, 10 minutos antes, una cosa así, y podamos hacerlo. Muchas gracias por todo y nos vemos el viernes.